Y seguimos en Latinoamérica. A esta hora nos vamos a recorrer Ecuador. Está conectado desde Quito nuestro compañero César García Vélez. Te damos la bienvenida, César. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás, Cinzia? Bueno, nosotros en este día 18 del paro nacional acá en Ecuador hay movilizaciones a pesar de que nos encontramos en feriado. Como ustedes ven, acá un grupo de artistas jóvenes están caminando a lo largo de las calles capitalinas rumbo hacia la Corte Constitucional. Esto mientras los cierres a nivel de varias provincias del país se mantienen. El gobierno nacional decretó día jueves y día viernes feriado a propósito de los 205 años de la independencia de Guayaquil, y a pesar de ello no se han desactivado las movilizaciones. Ayer también se produjeron roces con la Policía Nacional en distintas zonas de la ciudad capital, que en la parte norte, a propósito del feriado, para tratar de impedir la salida de los turistas, también se bloqueó en la zona de San Miguel de Común. Acá la tónica en la Corte Constitucional, la presencia de la Policía Nacional resguardando esta institución que ha sido uno de los puntos de choque con el gobierno nacional a propósito de varias de las leyes que propuso el presidente de la República, que fueron bloqueadas por el control constitucional. Además, debemos decirte, Cinzia, que en el marco de las manifestaciones que se produjeron en Cañar y que pues se produjo el ataque a la caravana presidencial del presidente Daniel Noboa, la noticia más reciente, Cinzia, es que la jueza que los procesó a los 5 detenidos en este tema resolvió que no se cometió un delito de tentativa de asesinato en contra del presidente, sino más bien que se produjo un hecho de resistencia que está consagrado en la Constitución, el derecho a la resistencia, y quedaron libres estos 5 indígenas en Cañar que fueron liberados. Un día típico acá en el Ecuador, mientras la capital tiene este tipo de reacciones. También en la ciudad de Guayaquil se están viviendo las manifestaciones en Quito. Bueno, vamos a preguntar, Cinzia, también, ¿cómo está, amiga? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cuál es el motivo de la protesta del día de hoy? El día de la protesta del día de hoy, ¿cuál es la cosa? Nos convocamos en contra de las medidas neoliberales que tiene el presidente en este país. El tema del subsidio al diésel es una de esas, de los temas. Es la principal, pero no solo es de eso, es la falta de infraestructura en unidades educativas, falta de salud y recursos. La mayoría de manifestantes del día de hoy son jóvenes. ¿Cuál es el mensaje que envían en estas jornadas día 18 de protesta? Estamos protestando por la falta de seguridad, por la falta de educación, falta de trabajo. Todo eso mientras el gobierno sale victimizado en las caravanas diciendo intento de asesinato, acá le matan a un comunero y no dicen nada. Entonces todo eso estamos protestando desde aquí, desde Quito. La mayoría de ustedes son jóvenes, en este día de feriado han elegido salir a las calles. Exacto, el feriado que nos dio por lo menos para que nos vean en las calles, para que sepan, no solo es en las provincias, aquí en Quito también estamos inconformes. Okay. Cinzia, también importante escuchar las declaraciones del ministro del Interior, John Reinberg, a propósito de la libertad que recibieron estos 5 manifestantes otavaleños luego de que la jueza pues les otorgó la libertad. Por favor, si producción nos puede ayudar con ese audio de Reinberg. Ahí lo compartimos a continuación. Traición, Bienvenido. definitivamente. ¿Qué podemos esperar de la justicia si hemos evidenciado todo el tiempo lo que han hecho con los delincuentes, con los que han matado, con los narcotraficantes? ¿Qué puede ¿No sorprender? pudieron haberse equivocado los policías al capturar a los que les dispararon? ¿Cómo que se van a equivocar? Han llevado a las personas, han llevado las evidencias necesarias. ¿Y saben lo que se agarran? Se agarran de que dicen que no le habían leído los derechos en Cañar, sino que les leyeron los derechos en Azuay. Por esa razón alegan, porque eso es lo que dicen,
Por esa razón los dejan libres. De esa No porque no sean los responsables, sino porque dicen que no le han leído los derechos en el lugar correcto. Bien, escuchamos al ministro, pues César, claramente no está conforme con esta medida de liberar a las personas que habían sido capturadas por la policía, a esas personas que atacaron la caravana de Daniel Noboa un par de días atrás, ¿no? La caravana del presidente mientras se transportaba. Ahora vemos pues la disconformidad que es muy clara desde su equipo y que se manifiesta de esta forma. Ahora muy importante para toda Latinoamérica comentar qué es lo que está pasando acá en el Ecuador. Estas jornadas de movilizaciones ya llevan 18 días. La principal causa fue el detonante, la eliminación del subsidio al diésel que pasó de $1.80 a $2.80 el galón, una medida que ha hecho tambalear a varios gobiernos y que normalmente ya estamos a 2 días prácticamente de igualar lo que pasó en el año 2022 de jornadas de movilizaciones que hicieron que el gobierno se siente a dialogar con los sectores indígenas, sectores de transportistas. En esta ocasión el presidente no ha cedido, ha dicho que no está dispuesto a dialogar con las organizaciones sociales que lo que quieren es muchas de las cosas que acabamos de escuchar con uno de los entrevistados, una mejor educación, acceso a salud, seguridad. Recuerda tú los niveles de inseguridad que está viviendo el país y esto es lo que están gritando ahora frente a quienes consideran ellos que es una de las instituciones que de alguna manera ha resguardado los derechos de la mayoría de los ecuatorianos. Hace pocos días también se dio paso a una ley reformatoria a lo que tiene que ver el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es otra de las razones por las cuales también se han movilizado. Vamos acá también a conversar con uno de los dirigentes históricos de la FENOCIN. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le va? Es un miembro originario de una de las organizaciones sociales. Taita, coméntenos usted por qué el día de hoy se está movilizando. Sí, bueno, primeramente yo quiero saludar a todos los hermanos que están resistiendo en las calles y sobre todo en las distintas provincias. Un saludo cordial a los hermanos de la UNORCA, que son filiales de la Confederación de la FENOCIN, por resistir en esta lucha, una lucha realmente que está garantizada en norma constitucional y en convenios internacionales. Creo que el presidente de la República debe entender que la lucha de este pueblo es justamente porque estamos en contra de su política, que no es una política adecuada en beneficio de la colectividad, sino más bien una política que está simplemente en beneficio de los grandes monopolios, de la banca, de los grandes empresarios y de los grandes mineros. El pueblo quiere que se respete a sus derechos constitucionales, a su Constitución de la República del 2008 y sobre todo que se respete también el derecho a la consulta libre y previa y determinada, como también a sus derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, porque vemos flagrantemente la vulneración de estos derechos a través de la Policía Nacional, sobre todo de los militares, que están entrando incluso a los territorios de las comunas y comunidades sin ningún tipo de articulación, sin ningún tipo de coordinación y peor coordinación. Eso para nosotros es vulneración de derechos de parte de la fuerza pública que está netamente, claramente determinado en la Constitución de la República. ¿Sabe algo de los detenidos en Otavalo que estuvieron, entiendo, siendo trasladados, se supone, a la cárcel de Imbabura? Salió una denuncia que no se sabe en dónde se encuentran. Es una preocupación para los hermanos de Imbabura que hasta el día de hoy no se tenga una noticia clara y sobre todo una respuesta por parte de los entes de la función judicial. ¿Qué ha pasado con estos 12 detenidos que ya el juez de Manabí justamente dio la orden de la liberación, pero lamentablemente hasta el día de hoy no llegan esos 12 detenidos a la ciudad de Ibarra, y eso hay que denunciar públicamente e internacionalmente de la falta de garantía, sobre todo de esta función judicial, que debe de una otra manera dar todo esta garantía al pueblo ecuatoriano. Tiene que dar una respuesta. ¿Qué ha pasado con estos 12 detenidos que ya
se dio mediante sentencia el inmediato traslado hacia la ciudad de Ibarra. Bien, gracias, muy amable. Ahí tienen ustedes un poco, Cincia, el espíritu de uno de los dirigentes de una de las organizaciones indígenas de la FENOCIN. Aquí también hay movimientos ambientalistas, feministas, jóvenes artistas, varias gente que está expresando este malestar frente en esta oportunidad a la Corte Constitucional. Recordemos que Ecuador entero está en un día de feriado. Esto no ha impedido que las movilizaciones continúen en este día 18 de paro, Cincia. Sí, César, para poner quizá un poco en contexto al resto de Latinoamérica, es un poco caldeadas están las aguas, producto de la eliminación del subsidio al diésel, pero eso derivó con tantos otros reclamos, que es lo que escuchamos de los dirigentes indígenas, de todos estos sectores y gremios que están en este momento en la manifestación, porque pues tú ibas conversando, ¿no?, entre los presentes y es como que uno dice una cosa, otro dice otra cosa y quizá no es que no estén organizados, sino que, bueno, se explotó todo, sobre todo habiendo pasado tantos días desde que comenzaron las protestas. Sí, tú exactamente lo acabas de describir. El detonante fue el tema del subsidio al diésel, pero esto ha conjugado a un sinnúmero de actores sociales que también están reclamando temas ambientales. Por ejemplo, vamos a acercarnos por acá, se encuentra también la organización Yasunidos. En el sur del país se estaba tratando el proyecto Loma Larga, que es un proyecto ambiental que se le levantó la licencia ambiental. Esto, querido amigo, también tiene que ver con el tema de las políticas ambientales, no solo el tema del diésel, sino en general un sinnúmero de situaciones. Desde ustedes, desde Yasunidos, ¿cuál es el mensaje y su presencia el día de hoy? Bueno, nosotros nos oponemos a las políticas antipopulares del gobierno de Daniel Noboa porque no se trata solamente, ¿no es cierto?, de la cuestión vinculada con el diésel, que es muy grave porque justamente deja muchísimas personas en las calles, ¿no? ¿Qué significa que más de 5 millones de personas vivan con $3 al día? ¿Qué significa que sube el diésel en esas condiciones cuando todo en el Ecuador se mueve a través de los combustibles fósiles? Entonces, como Yasunidos, un colectivo ecologista popular, estamos de acuerdo en que hay que quitar el subsidio, pero tiene que ser de una manera focalizada, integral, que precisamente busque, ¿no es cierto?, evitar que las personas más empobrecidas sean las afectadas. Por eso nosotros nos oponemos, ¿no es cierto?, a quitar este subsidio de esta manera abrupta, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, creo que es importante decir que este es un gobierno autoritario, es un gobierno que está tomando una serie de decisiones antipopulares en contra de todo el pueblo ecuatoriano y está rompiendo el orden constitucional. Justamente en este momento estamos frente a la Corte Constitucional, que ha sido una de las entidades que ha defendido el orden constitucional, como justamente la Constitución establece, y lo que ha hecho el gobierno es buscar las maneras de pasarse por encima a la Corte Constitucional, básicamente cometiendo un golpe de Estado institucional, ¿no? Por eso es importantísimo que se defienda las instituciones, que se defienda la democracia y que en la consulta popular mañosa y tramposa que está haciendo el gobierno de Noboa el 16 de noviembre, votemos 4 veces no en contra de este gobierno, porque es importante decir que la constituyente lo que busca hacer una nueva constitución, acabar con la constitución que trabajamos muchas organizaciones sociales que no pertenecen a un partido político sino al campo popular organizado, que luchamos por esos derechos. Lo que se busca con esa consulta popular es eliminar los derechos colectivos, eliminar los derechos de la naturaleza, quitar, ¿no es cierto?, el rol de guardiana de la Constitución que tiene justamente la Corte Constitucional, entre muchas otras cosas, como justamente las 5 leyes del gobierno que han sido aprobadas. Agradezco mucho. Ahí tienes, bueno, es un conjunto de pedidos, como ustedes escuchan. También esto se enmarca en lo que significa un ambiente de cara a lo que va a pasar el 16 de noviembre, en donde los ecuatorianos van a ir a las urnas para pronunciarse sobre una serie de consultas, 4 preguntas, en donde se establece, como lo acaban de escuchar, la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente que reforme y redacte una nueva constitución. Así está Quito, el Ecuador también en ciertas zonas, sobre todo en Imbabura, en donde muchos de los indígenas también han señalado con tomarse esa provincia, Cincia. Nosotros vamos a seguir con el transcurrir del día también dándole diferentes facetas de cómo está viviendo el Ecuador en estos 2 días de asueto por la independencia de Guayaquil. Así es, César. Muchísimas gracias por este contacto. Vamos a estar muy atentos a todo lo que ocurre allí en esa manifestación. Gracias.